Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer cómo utilizar, cómo funciona, pues básicamente casi todo lo de esta máquina que ya te traje en un video anterior que fue el unboxing, ¿no? Primeramente, pues la plancha, esta es una plancha de sublimación, una plancha básicamente, y lo que tenemos que hacer pues es conectarla al tomacorriente, ¿no? Al momento de conectarla puede que se te encienda así como con 3 líneas, eso significa como que está apagada entre comillas. Y para encenderla simplemente hay que darle un toque, ¿no? Simplemente le damos un toque y ahora empezará a hacer una fase como de calentamiento. Mira, va a 16 grados centígrados y va a subir hasta la última temperatura que yo le asigné, pues en el último caso que yo lo utilicé, ¿no? Que era aproximadamente, me parece que 185 grados. ¿Cómo cambiamos esta temperatura? ¿Cómo cambiamos el tiempo? Pues ahorita te lo voy a mostrar, ¿no? De primera instancia, la primera vez que la enciendas puede que te venga en grados Fahrenheit. Aquí ves una C, puede ser C o F. Cómo cambiamos entre los grados centígrados o los grados Fahrenheit, esto pues va a depender de cómo te acomodes, ¿no? Para cambiarlo simplemente a lo que leí en el instructivo es apagarla. Dejamos presionado el botón unos 4 o 5 segundos hasta que se apague. Esto te digo que significa como que está apagado. Y aquí vamos a mantener presionado unos 5, 7 u 8 segundos, me parece que venía en el instructivo. Dejamos presionado hasta que nos aparezca un menú. Esperamos un poquito. Y como ven dice 0 centígrados, si le damos vuelta, ponemos 0 Fahrenheit y así cambiamos entre centígrados y Fahrenheit, mira. Lo voy a dejar en centígrados porque ya me acomodo a trabajar en centígrados. Ahí está configurada, le damos otro toque para encenderla y se va a subir la temperatura. Vemos que está en 59 grados y va a subir hasta... hasta 185 grados. Lo podemos subir o lo podemos bajar la temperatura. Ahorita te voy a mostrar un poquito cómo se hace todo esto, ¿no? Hay algunas precauciones a tener en cuenta de que, por ejemplo, ahorita ya se está calentando. Esto ya está aproximadamente a 62 grados y debes de tener mucho cuidado. La base con la que viene es una base bastante segura en donde lo podemos poner. Esta base pues va a aguantar el calor, pero pues ten cuidado en caso si tienes niños, si tienes algunas personas pequeñas, de que no vayan a meter la mano. O inclusive que tú metas la mano en la base después de haber quitado la plancha, porque la base se va a calentar, así como estos 4 puntos como de cruces, ¿no? Y pues bueno, ahí ya está subiendo la temperatura. ¿Cómo cambiamos la temperatura o el ajuste de la temperatura? Hay dos modos en lo que descubrí cómo funciona pues esta máquina, ¿no? De primera instancia, el botón nos va a funcionar como un atrás y como un empezar o detener. Ahí te me explico más o menos cómo va a empezar todo esto, ¿no? Para la temperatura me parece que es girando a la izquierda. Bueno, girando a la izquierda accedemos lo que es el tiempo. Mira, aquí tenemos el tiempo, podemos subirlo. Podemos poner 35, 40, hasta 999 segundos, ¿no? Yo lo tengo puesto en 35. Esto del tiempo nada más es como una guía. Ahorita te voy a explicar por qué. Si tú quieres cambiar lo que es la temperatura, giramos hacia la derecha y accedemos a la temperatura. Esperamos a que parpadee y ahora sí podemos bajarla o subirla dependiendo pues de lo que tú vayas a requerir, ¿no? Ahí como ven ya está, simplemente le doy un botonazo y ya estamos atrás. La temperatura va a subir hasta que alcance lo que hayamos configurado. Aquí podríamos esperar o simplemente ya utilizarla directamente pues como vayas, ¿no? Mira, aquí ya va a 177, ya casi va a acabar de calentarse. Y bueno, te digo, el botón funciona como un start y como un atrás. Mira, aquí ya llegó a los 185 grados. Aquí ya pues ya llegó a la temperatura que yo asigné. Así que yo le podría poner mi playera o lo que vaya yo a sublimar. Poniendo lo que yo vaya a sublimar dentro de esta base que también ya te había mostrado en el video anterior que viene con la máquina. Y pues bueno, para empezar la puedes utilizar directamente así, no es necesario pues del tiempo, etcétera. Tú puedes hacer tu conteo manual de que unos 10-20 segundos o directamente presionar el botón y te va a ayudar aquí a hacer un contador 33, 32 y va a disminuir hasta 0 o hasta el tiempo que tú ya lo hayas puesto aquí. Esto es nada más como una ayuda visual, ya que iniciando el contador o sin iniciarlo la temperatura se va a mantener constante, pero no te va a mostrar cuánto tiempo llevas o cuánto tiempo la hayas configurado. Así que la puedes utilizar ya sea con el contador activo o sin el contador activo. Directamente cuando tú vayas a sublimar algo, por ejemplo una playera, te recomendaría aquí directamente poner encima de esta base, pues poner una hoja de papel o un pedazo de cartón, porque hay veces en el que el sublimado puede traspasar la prenda y se adhiera directamente a esta como tela. Déjame te muestro cómo lo hago yo.
Y pues bueno, ya aquí tengo la plancha, sigue en 185 grados y así se va a quedar, a menos de que yo le cambie la temperatura, obviamente. Y pues bueno, ya acá tengo lo que es lista una camiseta. La camiseta, bueno, entre una tela de la camiseta y el otro lado tengo puesto lo que es pues un folder, básicamente es una carpeta como esta que tengo aquí, pero pues es un poco más pequeña, ¿no? Y abajo de todo esto pues tengo la almohadilla de termocalor, la almohadilla que traía esta cosa. Ahora, esto te lo recomiendo porque hay veces, como te mencioné anteriormente, de que el diseño de aquí se pasa a la parte de atrás de la playera y no se, pues como que no se ve bastante bien, de que de un lado se traspasa al otro. Y aparte de todo esto lo estoy haciendo porque es una playera. Si fuera una tela común y corriente, una tela plana nada más de una sola capa, puedes correr el riesgo de que el diseño se traspase a la plancha de cabeza como telita que te dije anteriormente. Y pues de ahí se va a quedar, ¿no? Y aparte de todo esto de este folder, pues te recomendaría poner otro encima, o una hoja de papel o algo, para que nada más sería cuestión de agarrar la plancha, ponerla encima de aquí, esperar el tiempo, ya sea activando el botón así para que tengamos una referencia, o contarlo tú manualmente o en tu mente o como tú lo quieras poner. Y ya déjame lo hago para mostrarte cómo es el resultado. Mira, aquí ya la puse, ya está pues aquí en la playera. Y como referencia al contador, si no lo ponemos, tenemos estos foquitos. Este foquito va a ir encendiendo uno cada segundo aproximadamente para tenerlo de referencia, o te digo que puedes activar el contador pues en automático. El contador pues al momento de llegar a 0 va a emitir un pitido, un sonido, el cual te va a notificar pues de que ya se acabó el tiempo y ya debes de retirarla, o pues ya no. Mira, ahí está. Tal vez la desventaja de esta cosa es de que la presión la debes de poner tú manualmente, como poniendo tu peso sobre la máquina, a diferencia pues de otras máquinas o planchas de sublimado que pues ya tienen su supuesta forma de poner presión. Mira, ya llegó a 0, pues ya sería cuestión de darle atrás, poner la plancha en su base. Quitamos esto con cuidado. Y mira, ya habiendo quitado lo que es la plancha, aquí queda, obviamente se ven estas como manchitas negras porque es el folder de abajo, pero pues te recomendaría usar un folder pues más o menos limpio, o hojas de papel blancas, ¿no? Y ya podríamos ver el resultado aquí. Mira, aquí si levantamos este pedazo, vemos que ahí se ve el diseño. Y si levantamos del lado de acá, pues ya se ve el diseño. A comparación de este que no se llegó a calentar bastante bien, si lo levanto de esta parte de aquí, como que se ve medio transparentoso, mira. A comparación de los otros, este se ve más transparentoso, así que va a ocupar pues una segunda planchada. Podemos quitarlo y ya cuando estemos listos o pues contentos con el resultado, simplemente lo despegamos y ya listo, sería cuestión de todo. También te recomendaría leerte un poquito el instructivo para tener en consideración las precauciones para alargar la vida útil de lo que es esta plancha, y pues que la tengas por mucho tiempo, ¿no? Que no se te descomponga al año, al mes, bueno, etcétera, ¿no? Creo que eso ha sido en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido, y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Y como último consejo, para pues dejarla que se enfríe o apagarla, o ya meterla a su caja donde tú quieras, simplemente la apagamos. Después de apagarla pues la desconectamos y esperamos simplemente a que se enfríe. No tiene ventiladores, no tiene absolutamente nada. De hecho tú la puedes poner en alguna posición como boca arriba para que se enfríe más rápido, porque pues aquí se te va a encerrar el calor y etcétera, ¿no? Pero ten cuidado porque eso pues va a estar muy caliente. Así que esto ha sido todo. Adiós.